Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por it-latino.net, una de las principales redes de portales sobre tecnologías de la información en español y una de las principales comunidades de tecnólogos en español, tanto de España como de América. Yo soy Daniel Alguacil, soy el moderador de este webinar y les hablo desde las oficinas centrales de IT Latino aquí en Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona. Os recuerdo el formato de este webinar. Durante unos 45 minutos el presentador explicará su ponencia y hará las demostraciones de software en caso de que las haga. Y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas, una mesa redonda un poco sobre lo que el ponente nos explique. Vosotros podéis y debéis participar en esa mesa redonda, podéis participar directamente por micrófono, no tenéis más que levantar la mano, accionando el botoncito que pone levantar la mano, y yo os pues abriré el micrófono para que podáis plantear las dudas o cuestiones directamente al ponente. Es la mejor forma, la forma más directa de comunicarse. Pero también podéis escribirla donde pone preguntas, ahí en el panel de control, y yo se las transmitiré al ponente. Recordaros que todas estos webinars se graban y se publican en demosdesoftware.com, donde tenemos ya más de 1500 webinars grabados sobre tecnología. Los webinars los podéis ver en su totalidad, capitulizados en su gran mayoría y en dispositivos móviles también, con lo cual podéis posteriormente visualizar aquello que, que queréis reforzar o que queréis repasar. Pues sin ir más lejos, ya sabéis que en el día de hoy vamos a hablar otra vez de Big Data. Es una temática a la que estamos prestando mucha atención desde IT-Latino en los últimos tiempos. Tenemos con nosotros a Óscar Méndez, que es director general de Paradigma Tecnológico. Vamos a ver cómo escuchamos. Él está en Madrid. Rubén, ¿cómo nos escuchas? ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo a todos los asistentes y gracias por la introducción. Pues nada, ya puedes empezar a hablar porque ya estamos viendo tu presentación y te estamos escuchando. Cuando quieras puedes empezar. Fenomenal. Vamos a intentar ir bastante rápido porque este tema, como muy bien has dicho, es muy extenso y 45 minutos es un intento de que la gente no se canse demasiado, pero vamos a intentar cubrir los máximos aspectos de esta tecnología. Entonces, voy a ir bastante deprisa, pero cualquier pregunta, cualquier punto que queréis comentar en cualquier diapositiva lo vamos hablando y debatiendo, aunque al final pues yo creo que vamos a debatirlo más extensamente. Entonces, en primer lugar, el tema de Big Data hay una serie de... tiene una ventaja y una desventaja, y es que está hiper de moda. Hay muchísimo ruido, hay confusión y al final las empresas, que es el gran problema que nos hemos encontrado con este tema, no saben realmente a qué atenerse con Big Data, ni siquiera muchas veces saben qué es Big Data. Para empeorar la situación, como es algo que está tan de moda, muchas empresas se suman a esta corriente, incluso convierten o dan unos pequeños matices a productos antiguos y les llaman Big Data, con lo que la confusión es realmente extraordinaria y no ayuda mucho a que estas tecnologías se estén usando y sobre todo se estén aprovechando las ventajas que tienen muchísimas ventajas. Entonces, vamos a ver algunos de los mitos de Big Data e intentar aclarar esta confusión, que es el propósito de este seminario. Siempre se habla de las Vs famosas, volumen, variedad, velocidad. De hecho, este es uno de los mitos que nosotros creemos que hay. Aquí en esta otra diapositiva vemos incluso más Vs. Aquí hablamos de 4 Vs y yo he visto y tengo grabado algún post que hablaba de hasta 14 Vs. Al final, lo primero que queremos aclarar y que queremos transmitir es que para nosotros solo hay una V en el tema de Big Data, y es la tecnología que es capaz de obtener valor adicional de los datos que tiene una empresa. Valor adicional, es decir,
Las empresas ya están obteniendo valor de los datos que tienen. La gran empresa ya suele tener sistemas de análisis, de BI, aplicaciones que están obteniendo valor de esos datos. Pero se puede obtener un valor adicional de los datos que por un lado no están analizando, que por otro lado ni siquiera están almacenando, con lo que se están perdiendo, y se puede hacer un uso más intensivo y más profundo de los datos que actualmente, aun estando utilizándolos, no con toda la potencia que se podría. Entonces, al final, resumiéndolo, tecnología capaz de aportar valor. Simplemente eso, no hay que crear más confusión al respecto. Otro mito, el volumen. El volumen, ahí tenemos datos de volumen de algunas empresas. Google, que si 300 petabytes, Facebook 45, el US Healthcare tiene exabytes. Realmente son muchos datos, ¿no? A mí me hace mucha gracia el término de brontobyte. En el mundo actualmente no hay brontobytes, pero bueno, ya veremos si algún día se llega. El caso es que todo el mundo habla de petabytes, pero por ejemplo en la empresa española no hay petabytes. Este es un gran mito. Ninguno de nuestros clientes, y contamos entre ellos con los grandes bancos españoles, las grandes aseguradoras o Telefónica, tiene petabytes. Su límite está en los terabytes. Entonces este es otro gran mito. No tengo petabytes, entonces ¿podemos o tienen ventaja estas tecnologías? Esa es la gran duda. Una vez que ya he aclarado que no estamos en el terreno de los Google, los Facebook y los Yahoo o toda la gente que lo está aplicando. ¿Por qué aplicarlo en nuestro caso? Bueno, lo que es una realidad y nosotros vemos en nuestros clientes es que cada vez tenemos más datos. Por un lado, la ubicuidad, la movilidad, el machine to machine, Internet of Things, sensores, todas estas cosas están generando muchos datos. Todas las aplicaciones que tenemos, los logs, los eventos que se generan, son aún más datos. Y además hay un montón de datos no estructurados que realmente se tienen, pero o no se están almacenando o no se están poniendo en valor. Y esto sí que hace que las tecnologías, toda esta cantidad de datos actuales o clásicas, no sean capaces de manejar todos estos datos o de obtener ese valor adicional del que desde el principio estamos hablando. Siempre recordemos, valor adicional de los datos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es cierto, cada vez tenemos más datos. Estos son la cantidad de datos generados en 60 segundos, es decir, solo en un minuto se envían 168 millones de mails, se hacen más de 1500 posts, es decir, realmente hay cada vez más datos. Esta frase ya es mítica, hasta la dijo Eric Schmidt, que era el CEO de Google, ahora es Larry Page, pero hasta el 2003 se generaron 5 exabytes de información y ahora esa información se crea cada 2 días. Realmente el volumen de datos cada vez es mayor. Además, la crisis no ayuda y todos lo sabemos. Cada vez hay necesidad de mover estos datos y obtener un valor adicional de los sistemas de IT con menor presupuesto. Y por supuesto la competencia innova, no se queda quieta, están utilizando las tecnologías que pueden, aportando el máximo valor a sus compañías. Conclusión, no te puedes quedar estancado con tecnologías y con paradigmas antiguos. Y esta foto representa uno de los puntos que queremos transmitir y que hemos visto en algunas empresas y que es un error. En muchas empresas se están utilizando las tecnologías de Big Data adaptadas o de tal manera que realmente es como poner un caballo empujando un coche. Las tecnologías de Big Data tienen muchas ventajas y las vamos a ver después, pero hay que utilizarlas adecuadamente. Es decir, si las pones detrás de otras tecnologías que tienen frenos, que tienen un through output, que no escalan, realmente no se va a obtener valor de estas tecnologías. Por lo tanto, hay que usarlas adecuadamente. Otro punto importante para utilizar estas tecnologías es la reducción de costes. Hay una reducción de costes increíble con estas tecnologías. Por ejemplo, Teradata es un sistema pues muy clásico, pero almacenar terabytes en Teradata, y todos hemos manejado, yo creo, alguna vez sistemas de terabytes en Teradata, supone cientos de miles de euros o millones. Mientras que almacenar terabytes de datos con Hadoop supone miles de euros, ni siquiera cientos de miles de euros.
miles de euros. Por lo tanto, la reducción de coste es una de las grandes ventajas de esta tecnología. Para nosotros, sin duda, otro de los motivos por los que usar estas tecnologías reside en los datos no estructurados. Este es otro de los grandes conceptos de los que siempre se habla con las tecnologías de Big Data. Actualmente, más o menos el 85% de los datos de una empresa son no estructurados y solo el 15% son estructurados. Teniendo en cuenta que los sistemas de BI y sistemas relacionales solo utilizan los estructurados, se puede decir que estamos o concluir que estamos desaprovechando el 85% de los datos que tenemos en una empresa. No los estamos poniendo en valor. Bueno, estas tecnologías, como vamos a ver a continuación, te permite ponerlos en valor. Pero para nosotros esta diapositiva refleja realmente por qué se deben usar en las grandes empresas las tecnologías de Big Data. Estos son datos de compañías utilizando en diversos sectores las tecnologías de Big Data y tenemos compañías utilizando Big Data adecuadamente y otras no utilizándolo adecuadamente, pero el caso es que ya tenemos métricas y casos que demuestran que esta tecnología aporta tanto en ingresos que veis en la columna de la izquierda como en beneficios en la columna de derecha. Para todos los sectores está aportando un revenue muy superior a las empresas que lo están utilizando frente a las que no lo están utilizando. Es decir, ahora mismo hay datos y son suficientemente maduras como para poder afirmar con rotundidad que aportan una ventaja competitiva. Y si esa ventaja competitiva tú no la utilizas en tu empresa, tu competencia lo va a utilizar y va a tener una ventaja que te puede sacar del mercado o hacer que pierdas cuota. Y esto es un lujo que en la situación actual ninguna empresa se puede permitir. Por lo tanto, para nosotros este es el principal argumento. Son una ventaja competitiva y está demostrado en el mercado y además son maduras. Esta fue una encuesta que se hizo y este es otro de los grandes problemas de Big Data. Es una moda tan alta, hay tanto hype alrededor de Big Data, tanto buzz, que realmente la gente no sabe si es una moda que va a pasar y entonces no invierto porque va a ser como tantas cosas. O realmente en encuestas que se han hecho, el 50% de la gente, bueno, esto es una afirmación de Horton Wars, pero yo me refería a esto, el 83% de las empresas que se encuestó podían hacer cosas con Big Data que hasta entonces era imposible. Y nosotros en nuestra empresa, ayudando a muchos clientes, hemos visto que esto es una realidad. Hay sistemas y proyectos que por el coste del proyecto o de la inversión no tenían el retorno suficiente o que incluso en algunos casos no eran técnicamente posibles hace 3 años antes de que llegaran estas tecnologías, pero actualmente sí son posibles. Por lo tanto, nuestra recomendación y nuestra conclusión es que son una realidad, permiten hacer cosas realmente sorprendentes y en algunos casos imposibles con otras tecnologías y está contrastado que presentan un valor y ventajas competitivas. Adicionalmente, este es otro de las características que más nos parece que hay que recalcar de estas tecnologías. Pueden tratar y analizar los datos en los 3 tiempos en los que contamos con los datos. El tiempo pasado, es decir, datos almacenados y el modo batch. Tiempo presente, flujos de datos, tiempo real, streaming y el futuro. Y este es un tema muy importante. Cuando estamos hablando del futuro, estamos hablando de que estas tecnologías te permiten incorporar e implementar algoritmos y tecnologías predictivas que te permiten adelantarte a tus usuarios y hacer cosas con los datos que te permiten estar por delante de lo que va a pasar en aplicaciones, usuarios o sistemas. Y esto es muy importante, los datos y las capacidades que te proporcionan para pasado, presente y futuro. Bueno, al final, después de ver un poco algunos de los mitos, por qué usar Big Data, por qué no usarlo, cada vez hay más volumen de datos, son una realidad. La pregunta es, mi empresa, en el caso concreto de mi empresa, ¿puedo obtener ese valor adicional de estas tecnologías? Bueno, aquí hemos puesto algunos puntos, una especie de checklist para ver si estamos en cualquiera de estos checklists, pues lo lógico es que sí que aporten un valor claro y un ROI
a la empresa en la que trabajas. ¿Generamos actualmente un gran volumen de datos? Pues perfectamente sois una empresa que va a obtener ventajas de las tecnologías de Big Data. ¿Quién suele generar un volumen de datos? Todas las empresas de banca, las telcos, las de seguros, las de distribución energética. En general, casi toda la gran empresa suele producir un gran volumen de datos. Insisto, no en el orden de petabytes, pero sí en el orden de terabytes, con lo que la disminución de coste y valor de estas tecnologías las compensa con creces. Tenemos datos no estructurados, pero no estamos obteniendo valor de ellos, no los estamos tratando. Pues fantástico. Entonces tu empresa debería usar estas tecnologías porque va a obtener un valor adicional de ellas. ¿Qué ejemplos de datos no estructurados? Porque datos no estructurados a veces suena un poco abstracto. Pues datos no estructurados son documentos, y en las empresas una de la mayor volumen de información que se tiene es en formato de documentos, o por poner otro ejemplo de proyectos y cosas que estamos haciendo, conversaciones de los call centers. Conversaciones que son datos no estructurados, que se pueden transcribir a texto, procesar semánticamente y analizar luego en sistemas de Big Data. Y como esos datos no estructurados hay muchísimos más datos que podríamos incluir. Por lo tanto, si no estás obteniendo valor de tus datos no estructurados, seguramente te vayan a convenir usar o hacer un primer proyecto de Big Data para ponerlos en valor. Luego, tenemos los datos privados, que son los datos que están en la empresa, y también actualmente tenemos la gran suerte de tener muchísimos datos públicos en Internet, en las redes sociales, todos los temas de compartir datos a nivel gubernamental con el Open Data y todas estas iniciativas. Al final, nosotros, como vamos a ver más adelante en las plataformas y en las recomendaciones de uso, recomendamos integrar los datos públicos con datos privados. Si actualmente no estás haciendo uso de los datos públicos y no los estás cruzando con los datos privados, seguramente puedas obtener un valor adicional usando estas tecnologías y cruzando los dos universos. Luego, simplemente hay muchos casos en los que hay quick wins, como sistemas con un alto coste de procesamiento o con un alto tiempo de procesamiento. Nosotros nos hemos encontrado en grandes aseguradoras pues que no eran capaces de generar datos en tiempo real de su cuadro de mandos de Business Intelligence en 12 horas. Fijaros que 12 horas son mucho tiempo. Bueno, pues con volúmenes muy grandes a veces no será capaz de decir mi posición actual en pólizas, ganadas, perdidas, ingresos y riesgo de la compañía es este tras 12 horas de procesamiento. Bueno, pues utilizando estas tecnologías en grandes compañías aseguradoras se puede pasar, se ha pasado, hemos ayudado a que pasen de 12 horas a prácticamente 30 minutos. Con lo que se tienen esos datos no solo diarios, sino en tiempo real. Se van actualizando y se va viendo cómo va yendo la compañía. A su vez, podemos tener procesos o flujos de datos que requieran tiempo real. Ejemplos de esto nos los hemos encontrado o estamos ayudando a compañías como las televisiones. Algunas de las televisiones líderes en España requerían tener un análisis en tiempo real y alertas de qué vídeos se estaban viendo en sus sistemas online, quién los estaba viendo, cuál era la calidad, y sus sistemas no eran capaces de hacer esto. Bueno, pues los sistemas de Big Data sí que pueden, y además por un coste ínfimo, con lo que el retorno de inversión está más que garantizado. Pues si tienes flujos de datos, perfecto, seguro que te van a aportar valor. Lo mismo para procesamiento matemáticos, estadísticos, algoritmos pesados, etcétera, o si prevés que tus sistemas están en el límite y es mejor ir previniendo cualquier caída o falta de disponibilidad que puedan tener. Estos son solo ejemplos, pero si en cualquiera de estos puntos estás o en una combinación de ellos, estas tecnologías te van a aportar valor. Bueno, características de Big Data. Como decía al principio, uno de los problemas que hay con Big Data es la confusión que hay alrededor. Entonces, ¿qué caracteriza un sistema de Big Data? Esto, por supuesto, es una opinión y perfectamente se puede estar en desacuerdo y luego lo hablamos abiertamente porque simplemente es nuestra opinión y nuestra experiencia. Para nosotros un sistema de Big Data debe tener un bajo coste. Y este es un tema muy polémico. Hay grandes productos de grandes fabricantes que son
y se catalogan como Big Data, pero para nosotros, por su coste de licencia y o necesidad de venir con appliance, sistemas hardware muy costosos, no los categorizaríamos como Big Data. ¿Por qué? Porque la inversión que requieren va a hacer que ese valor adicional al tratamiento de los datos no lo obtengamos, no obtengamos un ROI. Por lo tanto, insistimos, valor adicional de los datos que se tienen. Si el valor adicional no es claro, para nosotros no es Big Data. Por lo tanto, bajo coste, ¿qué implica? Inversión reducida, hardware commodity. Si utilizo un servidor con discos duros en estado sólido para conseguir real time o analizar flujos de datos, es como que estoy haciendo trampas. O si utilizo sistemas de alto procesamiento y de memorias pues en el orden de pues muchos gigas o incluso terabytes, como hay algunos sistemas que nosotros hemos usado, pero eso no es Big Data, eso es hacer trampa con el hardware. Entonces, para nosotros, Big Data, hardware commodity, inversión reducida, bajo coste. Para nosotros, ¿qué implica bajo coste? Pues por supuesto, precio de licencia reducido o nulo. ¿Por qué? Otra vez, por el retorno de la inversión. A continuación, en bajo coste, alta escalabilidad no limitada. Por ejemplo, Big Data, cualquier persona diría que Google es Big Data, y es Big Data sin duda. Pero su appliance GSA no escala. Es decir, si empiezas a escalar o tienes que indexar más de 1 millón de documentos, los precios van subiendo exponencialmente, con lo que en el primer salto de un GSA, el Google Search Appliance, ya estás yendo a no bajo coste. Por lo tanto, un GSA para manejar petabytes para nosotros no es Big Data. Puede manejar grandes volúmenes, pero no tienes retorno de inversión. Por lo tanto, no tienes valor sobre los datos que estás tratando. Pues no lo es. Y esto es muy polémico y seguramente lo hablamos extendidamente al terminar el webinar. Luego, no te puede, si coges un producto, exigir otra cantidad de productos a integrar con él y no poder integrarlo con productos de terceros, porque tienes un vendor locking tremendo. Entonces, para nosotros, mucho cuidado. El bajo coste implica no un vendor locking. En cuanto vayas a una solución cerrada que ya te implique que cualquier cosa que quieras extender tengas que coger otros productos de ese fabricante, tienes vendor locking y estás reduciendo tu futuro. Por lo tanto, para nosotros no es bajo coste y no es Big Data. Otra característica de Big Data, escalabilidad. No voy a extenderme, pero tenemos escalabilidad vertical, la que se basa en sistemas o servidores o hardware que va creciendo verticalmente, es decir, vamos ampliando la memoria, sus CPUs, etcétera. Y luego tenemos la escalabilidad horizontal. Para nosotros los sistemas de Big Data se basan en escalabilidad horizontal con sistemas commodity. ¿Por qué? Porque esto implica que tu inversión, tu coste va a ser bajo y si no va a ser alto. Se puede decir que este punto estaba incluido en el anterior, pero dada su importancia lo hemos querido destacar. ¿Qué otra característica deben tener los sistemas Big Data? Deben ser capaces de persistir, por un lado, los datos no estructurados y, por otra parte, de analizarlos y ponerlos en valor. Es decir, si yo utilizo una base de datos no SQL que es capaz de persistir los datos no estructurados, por poner un ejemplo muy extendido, MongoDB, y después no soy capaz de analizar o poner en valor esos documentos, pues realmente no estoy poniendo en valor los datos no estructurados, con lo que esa solución o ese sistema de Big Data no me ayuda y para nosotros no es Big Data. Es decir, ¿utilizar MongoDB implica que tu sistema es Big Data? No. Utilizarlo obteniendo valor de esos datos sí que es Big Data. Siempre, al final, cuando tengas duda, ve a obtener valor adicional de los datos. Si no lo obtengo, nosotros somos bastante radicales, no lo categorizamos como Big Data. Bueno, al final hemos visto características para poder catalogar qué es Big Data. ¿Qué podríamos decir que no es Big Data? Pues ya lo hemos dicho antes, pero hay muchísima confusión, por eso queremos insistir en estos temas. Los sistemas de almacenamiento escalables, es decir, una solución de almacenamiento SAN como NetApp, pues eso no es Big Data. Te permite aumentar el volumen de datos que puedes almacenar, pero no los puedes poner en valor y además son unos sistemas que escalan invirtiendo cada vez más. Pues para nosotros no puedes decir, es que tengo
un armario SAN maravilloso que escala hasta 2 petabytes. Pues no, eso no es Big Data, eso es hardware. Hardware que escala muy bien y muy digno y muy recomendable, pero eso no es un sistema Big Data. Una máquina de 50 cores, pues lo mismo. Productos con restyling, esto lo estamos viendo continuamente. Sistemas de BI, sobre todo, que les están poniendo una capa de integración o de para hacer pequeñas cosas o algo con Hadoop o con Hive, y ya es, en vez de ser un sistema BI, es un sistema Big Data. Pues no, tiene un módulo, un pequeñito módulo, pero en su corazón sigue siendo un sistema BI clásico para datos estructurados. Luego, esto lleva a la confusión. Bueno, aquí hay más ejemplos un poco más extraños, pero muchas veces se piensa, pues si no tengo 100 máquinas en un clúster, eso no es Big Data. Pues no, 100 máquinas en un clúster no son Big Data. 20 máquinas en un clúster o 10 máquinas o incluso 2 máquinas pueden ser Big Data, siempre que aporten valor adicional sobre los datos que están tratando. Es así de sencillo. Bueno, sin más, vamos a pasar a otro punto de confusión. ¿Qué ofrece el mercado? Aquí os vamos a mostrar un pequeño análisis de qué se ofrece. En primer lugar, algunos datos de la confusión que hay al respecto, ¿no? En el 2012, solo un 5,2% de las empresas conocían el concepto de Big Data y solo un 19,3% estaban familiarizados, es decir, muy poca gente está haciendo cosas realmente con Big Data en España. Y a su vez hay una confusión en cuanto a productos y tecnologías Big Data. Se pueden hacer dos distinciones fundamentales. Una son los productos o sistemas Big Data open source y otras los propietarios. Ahí podéis ver las características de open source contra propietaria. Propietario, fácil de adquisición, casos de uso concretos, grandes compañías con garantías, productos cerrados y mayor compatibilidad con el hardware. En muchos casos vienen con un appliance concreto. Open source, más económico, libertad de uso y distribución, independencia tecnológica, soporte y compatibilidad a largo plazo, formatos estándar, sin puertas traseras, corrección más rápida y eficiente, y eso suele extrañar, pero el software libre con una gran empresa detrás, o la Apache Foundation o cosas así, corrigen los bugs con más rapidez que los productos cerrados. Y luego el sistema es en expansión. El software libre evoluciona mucho más rápidamente que los productos cerrados. Una vez aclarado este punto, aquí seguimos un poco yendo a las diferencias entre productos cerrados y productos abiertos. Para nosotros es bastante significativo que el movimiento Big Data empezó en el mundo open source y lo están utilizando grandes empresas que a su vez contribuyen igualmente al mundo open source. Y esto para nosotros realmente es el punto que clarifica este tema entre open source y tecnologías privativas. Big Data nació open source. Big Data están empujando y liberándolo empresas open source. Bueno, una excepción es Google, que realmente lo libera mediante white papers, pero no libera sus productos, ¿no? Pero ahí tenemos Apache Foundation, Twitter, Facebook, Yahoo, todas ellas se están apoyando y son grandísimas empresas y están evolucionándolos. Las tecnologías privativas algunas veces son productos directamente cerrados o plataformas basadas en open source con elementos modificados que cierran esas plataformas. Nuestra recomendación es: utiliza la plataforma o producto que quieras siempre que no tenga vendor locking. Es decir, ¿yo puedo utilizar un producto cerrado? Sí, pero si ese producto cerrado para un caso concreto me implica que cualquier cosa que quiera extenderlo voy a tener que comprar otros productos de ese fabricante, el vendor locking es demasiado exigente. Pues no utilices ese producto. ¿Por qué? Pues el motivo es: realmente nosotros pensamos y estamos viendo que la evolución y las capacidades y proyección de estas tecnologías es tan brutal que realmente es disruptivo su uso. Y gran parte de la infraestructura IT de cualquier gran compañía en los próximos 5 años se va a basar en sistemas Big Data. Por lo tanto, si ahora haces una apuesta por vendor locking, quiere decir que una grandísima parte de tu infraestructura IT en el futuro
va a tener vendor locking. El que haya sufrido vendor locking sabe sin duda de lo que estamos hablando. Bueno, en este gráfico se ve, hemos intentado categorizar las distintas tecnologías y productos que hay en el mercado. No voy a ir enumerando todos porque la verdad es que, como vemos ahí, bueno, actualmente hay más de 500 productos que se catalogan como Big Data. Algunos lo son, otros no lo son, pero bueno. Propietarios, pues propietarios tenemos pues, desde MC a toda la plataforma de IBM, que es uno de los productos propietarios más extensos y con mayor vendor locking. Propietarios basados en open source, pues tenemos ahí cosas tan curiosas como la plataforma de IBM o la plataforma de Intel basada en Hadoop, pero con módulos propietarios modificados por ellos y que están cerrados. Y luego a la izquierda tenemos un montón de plataformas que son open source o semi-open source. Actores destacados, pues Cloudera, Hortonworks, Cassandra, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos un poco una distribución de productos. Como vais a tener esta presentación, pues no los enumero. Al final estamos viendo que lo que intentamos transmitir es que realmente Big Data es una tecnología que aporta valor adicional sobre los datos. Entonces, ¿cómo transformo los datos en valor? ¿Qué debería hacer en mi empresa? Bueno, pues nosotros intentamos simplificarlo. Realmente hay una parte pura de datos, extracción. Otra parte de información, lo de no es Big Data, es realmente deberíamos hablar de Big Insights. Entonces debemos transformar los datos en información, ¿no? Transformación y luego visualización, que son cuadros de mando, aplicaciones, elementos de visualización que transforman esa información en conocimiento. Y realmente aquí es donde se aporta la ventaja y el valor adicional a esos datos, ¿no? Estos son los pasos. Bueno, aquí vemos cómo se está haciendo en el mundo de Big Data. No me voy a extender porque realmente si no, no vamos a cumplir tiempos y lo podemos hablar más en detalle, ¿no? Pero dentro del procesamiento, pues un tema muy importante es el tema de procesamiento distribuido. En las tecnologías de Big Data, para nosotros por defecto el procesamiento se debe hacer distribuido y se debe hacer en nodos de hardware commodity. Si el sistema Big Data no puede procesar de manera distribuida, es decir, si procesa en un appliance carísimo con una escalabilidad vertical, para nosotros ese sistema no es Big Data. Ya digo que es muy discutible, pero nosotros aquí preferimos no ser nada tibios porque la confusión es tan grande que si no la gente y las empresas realmente se pierden. Y luego está el tema de la infraestructura. La infraestructura debe ser muy flexible, es decir, para nosotros Big Data y Cloud, el shift al Cloud, están muy relacionados y es una de nuestras mayores recomendaciones. ¿Quieres utilizar Big Data? La manera más sencilla de que lo utilices en modo Cloud. Luego vamos a profundizar en este tema. Bueno, aquí hay más características o maneras de aportar valor a los datos. Y para nosotros queremos destacar especialmente todo el tema de procesamiento semántico, es decir, insistimos, si tienes datos no estructurados, almacenarlos solo no vale, también tienes que ser capaz de ponerlos en valor, saber qué se dice, identificar términos, conversaciones. Para eso, motores semánticos y motores de procesamiento del lenguaje natural son fundamentales y a su vez todo el tema de algoritmos. El tema de algoritmos y los científicos de datos en los temas de Big Data es fundamental. Si no puedes aplicar algoritmos o no tienes gente que realmente puede definir los objetivos y KPIs adecuadas, no vas a obtener todo el valor de estas tecnologías o no los vas a aplicar en todos los casos que podrías aplicar. Bueno, una vez visto o intentado aclarar parte de la confusión que hay en el mercado, insisto, no siendo nada tibios y pudiendo discrepar absolutamente de la opinión que tenemos nosotros, vamos a los temores e incertidumbres. Vale, esta tecnología me convence, realmente parece muy interesante, pero tengo dudas, tengo temores. ¿Qué temores se suelen tener? El primero es una nueva tecnología. Es muy compleja, realmente son tecnologías muy complejas. Estamos hablando del estado del arte tecnológico y se tiene muy poca experiencia. Nosotros estamos trabajando con grandes empresas, muchas de ellas no habían hecho nada con Big Data
ni siquiera habían jugueteado con Hadoop y algunas de ellas, el resto se puede decir, habían jugado algo con Big Data, pero con pequeños sistemas, clústeres de Hadoop, cuando Hadoop es una tecnología Big Data anticuada. Se puede decir que Hadoop es una versión 1.0 de los sistemas Big Data, ¿no? Como luego vamos a ver. Bueno, además no tengo ni el personal ni el conocimiento y otro tema muy importante, me preocupa la seguridad. En las grandes empresas el mayor freno a utilizar estas tecnologías es la complejidad y falta de personal con conocimiento, falta de experiencia y la seguridad. Sobre todo si vas a combinar Big Data con sistemas cloud. Bueno, pues aquí otra buena noticia. En cloud se pueden securizar prácticamente cualquier dato. Nosotros estamos anonimizando y agregando datos de carácter personal, con LOPD, con temas de salud, con temas bancarios, de cuentas, etcétera, trabajando con Big Data en sistemas cloud. Casi todo se puede resolver. Es decir, aquí esto es una barrera que hay que tener muy en cuenta, pero hay que saber que tecnológicamente está resuelto. Otro de los grandes problemas, vale, instalo un sistema de Big Data, tengo una plataforma magnífica, hago un proyecto, pero en Navidad, en una campaña o en una promoción publicitaria, de repente el sistema se cae. ¿Quién lo gestiona? ¿Quién me da soporte? ¿Quién lo instala? Bueno, nuestra recomendación siempre, y aquí, por supuesto, somos juez y parte, pero nuestra recomendación es, pues se resume en este proverbio africano. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros. Esto lo decía mucho Al Gore, no decía que era un proverbio africano, pero sin duda, buscad una empresa, insisto, no somos nosotros ni estamos intentando hacer publicidad, cualquier empresa, pero una empresa que realmente tenga mucha experiencia en sistemas de Big Data, que tenga clientes, que tenga proyectos y que os pueda ayudar. Intentar abordar estas tecnologías solos te va a permitir quizás probar con poco riesgo, etcétera, pero realmente no vas a avanzar ni vas a llegar lejos porque vas a empezar a utilizar sistemas Hadoop, que es lo que estamos viendo en la gran compañía española, y hacer clústeres y pruebas cuando los sistemas de Hadoop están ya muy superados. Son una tecnología, insisto, 1.0. Entonces busca una empresa que tenga mucha experiencia y personal especializado y que te ayude, que sea un partner, no un proveedor. Bueno, con esto hemos visto el por qué usarlo, las características, hemos intentado aclarar parte de la confusión. Vamos al tema de los frameworks. Los frameworks o las plataformas de Big Data actualmente hay bastantes en el mercado. Entonces quiero pasar muy brevemente por algunos de ellos. Esto es el típico framework que se ve normalmente en muchos proveedores, la típica plataforma. Por ejemplo, es muy parecida a la que utilizaba Cloudera, Hortonworks, la de Intel, la de HP, y es la que usábamos nosotros pues hace 6 meses. Como se ve, tiene una serie de elementos. Incluye la parte de arriba, la parte batch con Hadoop, la parte del medio es la parte real time con Storm y la parte inferior es toda la parte predictiva y de temas futuros, etcétera. A su vez, veis que incluye o suelen incluir estas plataformas bases de datos NoSQL, que son estas que vemos a la derecha, Cassandra, MongoDB, bueno, Giraffe, etcétera, o HBase, que es una base de datos NoSQL que pertenece al ecosistema de Hadoop. Y luego, pues ahí están los sistemas de despliegue y de monitorización, Zookeeper, Ambari, etcétera, que vemos a la derecha. Y a la izquierda vemos los típicos conectores. Ahí tenemos Flume para sistemas de logs, Scoop para integrar bases de datos o sistemas de datos privados y diferentes conectores, ¿no? Tenemos conectores pues desde el Open Big Data de Pentaho, que tiene más de 50 conectores, es decir, todo un mundo. Bueno, pues esta plataforma, aun siendo pudiendo hacer cosas realmente increíbles y grandes proyectos, son plataformas que ya están superadas. Es decir, hacer o los primeros proyectos, experimentar con este tipo de plataformas, te sitúa en una tecnología de hace más de un año. Entonces, ¿cuál ha sido el futuro?
Bueno, aquí vemos estas plataformas extendidas. Realmente para nosotros esto es un sistema, una plataforma de Big Data extendida. Aquí lo que vemos es a la izquierda, un sistema de Big Data o una plataforma debe incluir integración con todas las redes sociales. Nosotros en nuestra plataforma pues nos integramos con Facebook, Flickr, YouTube, Twitter, LinkedIn, con todas en general, con Google+. Debe tener integración con Internet. Para que os hagáis una idea, para algunos de nuestros clientes nosotros tenemos crawleado en un sistema Big Data en Alemania. Yo creo que en España es uno de los clústeres Hadoop más grandes que hay, Hadoop con Storm y con Lucene. Más de 50 máquinas crawleando todo el ciberespacio importante español, más de 2.200 sites, ¿no? Entonces, Internet, datos públicos, pues están integrados en la plataforma. Y luego, conexión a los datos privados. Pero a su vez, como veis a la derecha, hay un tema que queremos destacar y es el Classical Enterprise BI. Sistemas de BI clásicos. Para nosotros, una de las grandes aplicaciones de Big Data es complementar los sistemas de BI o lo que nosotros llamamos Big Data Analysis. Entonces, una plataforma de Big Data o una empresa que realmente te vaya a ayudar tiene que tener integrados sus sistemas con sistemas de BI que pueden ir desde un MicroStrategy a sistemas más naturales para los sistemas Big Data, como pueda ser un ClickView o un Tableau. Esto realmente va a permitir que una gran empresa pueda poner en valor sus datos no estructurados y visualizarlos en un cuadro de mandos con ClickView, con Tableau, con otra herramienta o con Cognos, como estamos ayudando a otras empresas, de tal manera que sus usuarios y su directiva lo va a poder utilizar en el mismo formato, pero incorpora todas las ventajas de datos no estructurados, de Big Data, de algoritmos, de procesamiento de grandes volúmenes, etcétera, a sus sistemas de BI tradicionales. Entonces, para nosotros este es un tema que queremos destacar. Una de las mayores ventajas y aportaciones que se pueden dar más rápidos, de los mayores quick win, es un sistema de soporte o que complemente los sistemas de BI tradicionales. Bueno, vamos a, como veis, disculpad porque estoy yendo muy rápido, pero es que hay tanta confusión en este tema y tantos puntos a destacar que aunque intentemos sintetizarlo, el volumen es realmente grande, ¿no? Así que esto es Big Data. Bueno, vamos a las plataformas 2.0, las plataformas real time. Lo digo para... No hemos querido bajar al detalle de la tecnología, pero sí que es importante saber dónde se está en la tecnología de Big Data actualmente. Un poco de historia, para situarnos y ver cuál es el estado del arte de las tecnologías Big Data. En el 2004, Google publica su paper de MapReduce. A partir de ahí, todo el mundo ve una gran ventaja en el procesamiento distribuido, hardware commodity, low cost, etcétera. En el 2005, Catena y Caffarella crean Hadoop. Estamos hablando, como veis, de hace 8 años. Es decir, Hadoop es muy antiguo. En el 2007, Facebook crea Hive, que es como un motor SQL que se integra con Hadoop y aporta grandísimas ventajas. Todo esto se hace open source, por supuesto. En el 2010, Google saca el paper de Dremel y dice, bueno, esto del MapReduce y tal estaba muy bien, pero nosotros ya lo hemos superado. Esto ya es antiguo. Entonces, todo el mundo empieza a pensar, madre mía, esto de Hadoop ya es antiguo y yo ni siquiera lo estoy usando en mi empresa, es que estoy muy anticuado. Y sacan su paper de Dremel. ¿Qué es Dremel? Dremel es, en vez de procesamiento batch, o en el que el usuario no puede esperar, por decirlo de una manera muy sencilla, delante de la pantalla que su consulta le proporcione datos o su análisis le proporcione datos, ellos dicen no, hay que hacerlo en tiempo real, es real time queries. Entonces saca este paper y todo el mundo pasa lo mismo que con el paper de MapReduce, empieza a decir, vale, pues hay que ir por aquí. Aparece Drill, Apache Drill es un real time query y un sistema Big Data 2.0. Cloudera, en octubre del 2012, anuncia Impala, que es un sistema muy parecido al que tiene Google de BigQuery, que es Real Time Queries, pero hasta hace unos meses no ha liberado Impala o no lo ha puesto como GA, Get Accessible, accesible.
Hortonworks inicia su iniciativa Stinger en febrero del 2013 y está trabajando en ella. El objetivo de Stinger, para poner en contexto todo esto, es avanzar o evolucionar las plataformas Big Data reinventando Hadoop, es decir, Hadoop, por ejemplo, el sistema MapReduce ya no se utiliza tal cual, sino que se utiliza con otro elemento que se llama YARN. Y el objetivo de Stinger es ir 100 veces más rápido que los sistemas MapReduce o los sistemas de Hadoop. No una vez, un 20%, un 40%, 100 veces más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Porque todo hay que ponerlo en contexto. Que si yo trabajaba con Hadoop y tardaba 10 horas en procesar algo, ahora voy a tardar, en vez de 10 horas, 10 minutos. O si en hacer algo tardaba 4 minutos, voy a tardar segundos, con lo que tengo real time. A mí me encanta la definición de Cloudera, que es real time o wait less, es decir, esperar menos tiempo. De eso van las plataformas de 2.0, que el usuario tenga que esperar menos. Bueno, entonces, estas plataformas real time o interactivas, actualmente hay varias, ¿no? Aquí estamos viendo algunas. Google tiene su BigQuery, luego tenemos Apache Drill, que es la iniciativa que MapR obtiene, pero que nosotros creemos que está bastante parada, no la recomendamos. Está Cloudera Impala, que tiene el inconveniente de que solo funcionan las distribuciones de Cloudera, en concreto en la 4.1, creo. Y luego está la iniciativa Stinger de Hortonworks, que es nuestra recomendación, en cuanto que Hortonworks todo lo hace totalmente open y evoluciona y contribuye a Hadoop y a la Apache Foundation con todo lo que hace. Por lo tanto, es una de las que nos parece más interesantes. Stinger actualmente, ¿en qué estado está? Stinger ha conseguido su roadmap, la primera fase, que es ir 42 veces más rápido. Su objetivo, insisto, es ir 100 veces más rápido que un Hadoop estándar o que un Hadoop de hace 5 años. ¿Vale? Aquí tenemos en qué se basan estas plataformas. Es un breve resumen. Insisto que no quiero ir muy a bajo nivel. Si queréis luego profundizamos. Pero normalmente en estos webinars se tiene gente con un alto conocimiento técnico y otros con entonces hay que quedarse en un nivel intermedio. Entonces, Impala, principalmente la limitación que tiene Hadoop es que escribe en ficheros. Escribe en disco. Entonces esto hace que sea muy lento. De todo el MapReduce que haces, en cada iteración, en cada proceso, escribe y lee de ficheros de disco. Esto hace que sea muy lento. Impala lo que hace es el sistema de MapReduce, Impala es el sistema real-time de Cloudera, lo reescribe totalmente. No se basa en MapReduce, es otro sistema de procesamiento en paralelo. Sí que se apoya sobre HDFS y sobre plataforma Hadoop, pero el procesamiento paralelo no es MapReduce. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace in-memory. Y al hacerlo in-memory es muchísimo más rápido el procesamiento distribuido. Ahí vemos otras características. Está hecho en C++, que lo que hace que sea muy rápido, es distribuido, utiliza HDFS y ¿para qué sirve? Para análisis interactivos. Es decir, estas plataformas te permiten análisis Big Data real time. Por lo tanto, sustituye muchas de las necesidades de cubos, de data warehouse, de complejidad de transformaciones de datos, porque es capaz de darte valor o aportarte valor y queries muy complejas sobre petabytes sin necesidad de haberlos transformado. Insisto, este concepto es realmente amplio, pero no tenemos tiempo para profundizar. Quizás en otro webinar profundicemos más sobre el real time. Bueno, no podemos terminar de hablar de los sistemas real time o los sistemas Big Data 2.0 sin hablar de la iniciativa Spark. La iniciativa Spark es un sistema Big Data 2.0 que utiliza realmente, tiene real-time queries y lo que utiliza es un sistema en vez de sobre ficheros, sobre memoria, pero con tolerancia a fallos. Es decir, si un nodo falla, el sistema es capaz de seguir con el procesamiento gracias a los otros nodos, que es el problema de la memoria. La memoria, al no estar persistida, si se cae el sistema pierde esos datos. Sin embargo, un fichero en disco, al persistir en disco, si se levanta esa máquina, puedo continuar con la computación. Como a Hadoop no le importaba ser lento, pues así es como lo hacía. Eran procesos batch. No es que fuera lento, hace cosas increíbles
y hay que seguir utilizándolo, pero procesos batch. Spark lo hace en memoria, pero además tiene un sistema en memoria que se recupera frente a fallos, es decir, o lo recupera mediante otros nodos o ha guardado todas las transformaciones que tuvo ese nodo en datos como para que otro nodo genere los datos que tenía en memoria ese nodo. Por lo tanto, es como lo mejor de los dos mundos. Ahí tenemos comparativas en tiempos. Como vemos, Hadoop casi siempre tarda como mínimo, cuando vemos en 30 iteraciones, quiere decir que es un proceso distribuido en 30 pasos, pues vemos ahí las características, ¿no? Pues estamos viendo que las mejoras son de 20, 30 o 40 veces más rápido un sistema con Spark. ¿Qué es Spark? Pues Spark es el hype para Spark. Es un hype muchísimo más rápido para hacer consultas SQL sobre Spark. Nosotros, Spark y Spark es otra de las recomendaciones que hacemos. Aquí os estamos mostrando otra manera de hacerlo. El real time y las plataformas Big Data 2.0. Para nosotros es una manera que incorpora lo mejor de los dos mundos y sobre todo de las bases de datos y persistencia no SQL. Lo que hemos hecho nosotros es una solución en la que tenemos Cassandra en el centro, nuestro motor de persistencia. Alrededor tenemos sistemas en memoria que lo que permiten, como Redis o sistemas de caché, es, en vez de trabajar sobre ficheros, trabajar en memoria, con lo que tenemos la solución de Cloudera o de Spark, pues ya implementada sobre la plataforma. Y alrededor tenemos Realtime con Storm y un bus de integración. Quería mostrar esta diapositiva precisamente para hablar del tema de los buses de integración. En un sistema Big Data no se suele tener muy en cuenta la manera en la que se integran los elementos de esa plataforma. Y es un elemento vital. De hecho, es el cuello de botella que limita el resto de los elementos que tiene la plataforma, porque los datos van a entrar por ese bus, con lo que si el throughput de ese bus es de 100.000 eventos por segundo, pero mi base de datos no SQL Cassandra me admite 200.000, el bus está siendo una limitación. Conclusión. El bus tiene que ser la pieza más potente de una plataforma de Big Data. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, a lo largo de los proyectos y los años, hemos ido trabajando con diferentes buses, con diferentes bases de datos no SQL. Hemos llevado las tecnologías al límite. Pongo un ejemplo. MongoDB es una fantástica base de datos no SQL. Nosotros tenemos mucha relación con Tengen, mucha relación con DataStax. Son las dos magníficas empresas. Pero MongoDB, en muchos proyectos la hemos llevado al final al límite y por lo tanto no nos ha valido. Pero para otros proyectos seguimos utilizándola. ¿Por qué? Porque es muy sencilla y ese es el motivo por el que MongoDB es una de las bases de datos no SQL más utilizadas. Es muy sencilla de utilizar, pero cuando llevas un sistema Big Data al límite te das cuenta de que es una pieza que en una plataforma sólida y escalable hacia los petabytes tienes que sustituir por algo mejor. Nuestra decisión final, ¿cuál fue? Cassandra. Lo mismo pasa con los buses. Nosotros hemos utilizado buses AMQ. Insisto que no quiero bajar a bajo nivel. Los buses AMQ son asíncronos y con un formato MQ más o menos estándar. Por ejemplo, hemos utilizado varios como RabbitMQ, pero los hemos llevado al límite en proyectos nuestros en los que el throughput no lo cumplíamos con ellos y no escalaban lo suficiente. Al final hemos creado un bus de integración que es totalmente open, basado en Kafka, asíncrono, que tiene un throughput mucho mayor que los elementos de la plataforma. Insisto, el tema del bus es importantísimo, es la pieza que une todos los elementos de una plataforma. Permite que entren los datos y permite que salgan. Luego tiene que ser una pieza sólida y que escale mejor que cualquier otro elemento de la plataforma. Bueno, una vez dicho esto, y por clarificar un poco el tema de las bases de datos, ¿por qué utilizamos nosotros Cassandra como pieza fundamental de persistencia? Pues, por simplificar, MongoDB se puede decir, o nuestra impresión es que es como el MySQL de las bases de datos estructuradas y Cassandra es como el Oracle de las bases de datos estructuradas. Es una base de datos no SQL súper robusta, tiene algunos de los sistemas mayores del mundo, pero para nosotros lo más importante son estas gráficas. Este es un benchmark en el que vemos Cassandra arriba, HBase abajo, MongoDB debajo y Elasticsearch o Lucene o Solar también ahí debajo. Lo vemos con un nodo, 4 nodos, 16 nodos.
En todos los nodos, Cassandra tiene un throughput muchísimo más elevado que el resto. Muchísimo más elevado no es un 20%, es desde 4 veces más elevado hasta 20 veces más elevado que un MongoDB. O si te vas a 32 nodos, pues estamos viendo que ahí es 50 veces un throughput más elevado que MongoDB. Por lo tanto, nuestra recomendación, nuestra pieza clave de persistencia, Cassandra. ¿Por qué no se utilizan todas las plataformas? Porque es una tecnología y una base de datos compleja, nada que ver con MongoDB, pero que requiere que se ajuste de manera adecuada y se utilice de manera adecuada, pero sus ventajas, una vez se usa, son espectaculares. Por poner un ejemplo, MongoDB, estoy simplificando para intentar no ir a complejidades técnicas, pero es una base de datos basada en 2 columnas o en índice documento. Elasticsearch lo mismo, un índice de clave invertida contra documento, mientras que Cassandra es multicolumna y además, pero también puede trabajar con índice invertido y también puede trabajar en modo 2 columnas índice documento. O sea, tiene lo mejor de todas las bases de datos NoSQL. Aquí vemos más gráficas, el throughput, read-write, mix. Pues vemos clarísimamente cómo Cassandra vapulea al resto de bases de datos NoSQL. Aquí vemos lecturas. La latencia de Cassandra se mantiene siempre casi horizontalmente, aunque incorpores más nodos, mientras que en las demás, por ejemplo, es muy significativo HBase, como llega un momento en el que con más de 16 nodos la latencia aumenta muchísimo. ¿Qué es la latencia? Pues el tiempo que tarda en coordinar todos esos nodos para proporcionar una respuesta de lectura. Aquí vemos la escritura. La escritura ya sí que es realmente espectacular. Cassandra la ideó Facebook. Facebook lo que tiene que hacer es escribir hiper rápido. Todos los posts, todo lo que ponemos, todos los que utilizamos Facebook y somos tan pesados, pues 500 millones de personas escribiendo cada minuto en Facebook. Lo que hace increíblemente escribir. Nosotros hemos pintado la línea blanca de Cassandra ahí, pero realmente es casi cero. Es decir, humilla espectacularmente al resto de bases NoSQL. Conclusión: velocidad extrema, búsquedas óptimas. Para nosotros, en un sistema 2.0, Big Data 2.0, Cassandra debe ser una de las piezas fundamentales. ¿Por qué no se usan muchas plataformas? Primero, porque hay plataformas que abogan y abanderan Hadoop desde el principio y no se pueden desmarcar tan radicalmente. Y luego muchas empresas no tienen ni la experiencia ni la gente ni han hecho los proyectos como para manejar Cassandra y obtener todo su rendimiento. Aquí vemos más características de esta arquitectura Big Data 2.0. No tiene huellas de botella, no tiene punto único de fallo. Hadoop 1.0 tenía un single node failure, que es que si se te cae ese nodo se te cae todo el clúster. Todos los nodos son idénticos, son peer-to-peer. Es multi-CPD, si se te cae tu CPD en Madrid lo levantas con el de Barcelona o lo tienes replicado, etcétera. Es elástico, bueno, más características. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Poner este sistema, ponerlo en uso con nuestros clientes y hacer benchmark con ello. El primer reto. Y aquí vamos a ver casos concretos. Este es un reto para uno de los grandes bancos españoles. No voy a decir el cliente por los NDAs correspondientes, pero estábamos manejando los movimientos bancarios de sus clientes durante los últimos 20 años. Teníamos más de 500 millones de movimientos. Lo que hicimos fue una prueba con Hadoop en la nube, es decir, en Amazon, y con Hive. Esto es una plataforma 1.0. Si hubiéramos utilizado Yarn o otras cosas, puedes decir que es 1.5, pero bueno. Teníamos 10 nodos. ¿Cuánto tardó esta consulta, que era dame los movimientos de los clientes VIPs de esos últimos 20 años, de 100 clientes VIPs? Tardó 200 segundos. Con una plataforma Big Data 2.0, en concreto con la nuestra, con Core Cassandra, ¿cuánto tardó? Pues con 2 nodos tardó entre 7 y 9 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí están hechas las cuentas de manera muy rápida, pero las plataformas 2.0, su objetivo, el de todas, es ser 100 veces más rápido que los sistemas Hadoop o los sistemas Big Data 1.0. Esta plataforma, nuestra plataforma, es 110 veces más rápida en las pruebas que hicimos con este banco. Un caso de uso real.
nada de experimentos. Para que poner esto en valor, la iniciativa Stinger actualmente ha conseguido ser 42 veces más rápido que Hadoop. Su objetivo es ser 100 veces más rápido. Nuestra plataforma ya es 110 veces más rápido. ¿Aquí estoy haciendo venta de nuestra plataforma? No. Lo que estoy recomendando es no utilices tecnologías de Big Data utilizando o poniendo el caballo delante del coche. Ve a plataformas Big Data 2.0, ve a Real Time Query o a queries interactivas o sistemas de análisis Big Data modernos y actuales. Sistemas que incorporen Storm, que incorporen procesamiento batch en memoria, etcétera. Esa es nuestra recomendación para la gran empresa. Sabemos que muchas grandes empresas no han utilizado nada, sabemos que otras han utilizado Hadoop y han hecho pequeños experimentos. Nuestra recomendación en cualquier caso, ve a las plataformas 2.0 porque ahí es donde está el máximo valor. Bueno, Benchmark 2, segundo reto. Muchos de nuestros clientes lo que nos han solicitado ha sido sistemas de búsqueda para su información no estructurada, documentos o muchos tipos de sistemas, ¿no? Algunos son los grandes bancos españoles. Lo que hicimos fue utilizar esta plataforma Big Data 2.0 para sustituir uno de los grandes buscadores que hay en el mercado, que es Solar o Elasticsearch, que se basa en Lucene. Hicimos un Search Big Data, un engine de búsqueda Big Data. Al final, aquí intentamos resumir, no quiero bajar muy a detalle, pero utilizando Cassandra y la caché que tiene, con una base de datos, bueno, con un sistema de caché o de datos en memoria llamado InfiniSpan, hacer una capa de memoria sobre Cassandra y hemos integrado Lucene sobre este sistema. Al final, el benchmark, ¿qué obtuvimos? Bueno, pues aquí con 1 millón de documentos indexados, al final lo que hemos obtenido pues son datos en los que se ve que frente a Lucene, una plataforma de Search basada en los sistemas Big Data 2.0, se obtiene, yendo a la última columna, 53.000 frente a 53.000 segundos. Milisegundos, nosotros tardamos 8.510, es decir, estamos siendo como mínimo 7 veces más rápido que Lucene, que es el mejor o el engine más rápido, uno de los más rápidos que existe en el mercado. Es decir, tan o más rápido que Endeca, que Fast, que los grandes buscadores que hay en el mercado. Sobre Lucene se basan soluciones como Solar, Elasticsearch y muchísimas de las herramientas de búsqueda del mercado. ¿Qué quiere decir esta prueba también? Pues que una herramienta Big Data 2.0 tiene unas ventajas enormes sobre las tecnologías tradicionales o tecnologías de Big Data 1.0. Bueno, no quiero extenderme más en este tema. Al final, insisto, ir a una plataforma Big Data 2.0 con Real Time o con Interactive Queries, que es lo mismo. ¿Qué características debe tener? Ya vayáis a una 1.5 o una 2.0. Nosotros creemos no vendor locking, open source, precio de desarrollo bajo, precio de licencias y actualizaciones cero, privacidad y seguridad de los datos, posibilidad real de combinar datos privados con datos públicos, análisis de datos en pasado, en presente y en futuro con predictivos y algoritmos, entrada de datos sencillos, es decir, debéis poder integrar datos tanto privados como públicos de diversas fuentes sin tener que hacer desarrollos. Tiene que ser capaz de cranchear datos no estructurados y ahí eso implica algoritmos y semántica. Incorporar diversas bases de datos no SQL y aquí insistimos. Nosotros, MongoDB, si quieres hacer algo rápido y que los programadores puedan hacerlo con una curva de aprendizaje muy pequeña, es una opción muy recomendable. Nosotros la utilizamos en muchos proyectos y en otros proyectos en los que se necesitan grafos o nodos y relaciones entre ellos, pues utilizamos Neo4j. Entonces hay que utilizar las bases de datos no SQL especializadas para justo lo que necesitamos. Bueno, y aquí hemos añadido una serie de algoritmos tanto paralelizados en procesos MapReduce o serializados, porque no es posible MapReducirlos,
que deberían encontrarse de manera natural en una plataforma Big Data. ¿Por qué? Porque el algoritmo de datos y científicos de datos te va a aportar valor sobre muchos de los sistemas que quieras hacer. Y si no los tienes incorporados, los vas a tener que programar y vas a tener que invertir dinero y tiempo, sobre todo calidad del resultado. Bueno, resumiendo, las plataformas y soluciones Big Data han de ser fáciles de instalar, fáciles de monitorizar, tienen que tener soporte y soporte en producción 24/7. Esa es nuestra recomendación. ¿Con quién? Con quien queráis, internamente, pero con todas estas características. Ha de ser escalable, por supuesto. Vale, perfecto. Ya hemos llegado a un punto. Yes, we can. Ahora podemos. ¿Cómo adoptar esta tecnología? Bueno, pues este es un punto muy importante en la gran empresa. ¿Hago una adopción de las tecnologías Big Data Big Bang? ¿O la hago de manera iterativa y cíclica con un caso de uso o con algo más reducido? Bueno, nuestra recomendación clarísimamente y las pruebas que se han hecho en el mercado y los casos de éxito y de no éxito que hay, nos indican clarísimamente que hay que ir, o la recomendación es ir a un quick win, algo pequeño y concreto, con un retorno de la inversión claro, que aporte valor, ese valor adicional de los datos, para utilizar estas tecnologías. Entonces, una vez que hemos hecho este quick win, realmente publicitarlo, extenderlo y replicarlo. Esa es nuestra recomendación, pero no solo es nuestra recomendación. El Ministerio Público americano invirtió muchísimos millones de dólares en hacer un estudio para cómo incorporar las tecnologías de Big Data en la administración americana, los diferentes estados y la central. Y al final la recomendación clarísima fue no hacer proyectos de Big Data en modo Big Bang, ir a casos concretos, utilizarlo y luego replicarlo. Entonces, insistimos, huid de los sistemas o aplicaciones Big Bang. Un caso claro, el Bank of America. El Bank of America hace un Big Bang brutal, tarda 2 años, se gasta el triple, hizo un lago de Big Data con todos sus datos, con un clúster tremendo y tardó muchísimo y el éxito fue muy reducido. Una empresa que a nosotros nos encanta, Walmart, que es un early adopter de las tecnologías y además lo suele hacer fantásticamente. Hace un clúster pequeño de Hadoop para una cosa concreta, lo sigue extendiendo y actualmente Walmart es una de las empresas que tiene un mayor clúster de Hadoop al nivel de los de Facebook, de los de Google, de los de Yahoo, etcétera. Es decir, Walmart, quick win y luego extendió. Bueno, órdenes de magnitud. A mi empresa, esto ¿cómo lo puedo utilizar? ¿Qué órdenes de magnitud? Porque sigo teniendo cierto reparo. Bueno, nosotros insistimos siempre. Miles de euros contra cientos de miles de euros. No vayáis a un proyecto grande. Esta tecnología lo bueno que tiene es que se pueden hacer grandísimos proyectos a una fracción del coste que requerían tecnologías anteriores. Es decir, siempre miles de euros contra cientos de euros. Cientos de miles de euros. Un proyecto con un retorno clarísimo para grandes empresas de Big Data está en el orden de 30.000, 40.000, 80.000 euros, pero no en el orden de 300.000, 400.000 o 500.000 euros. Eso es un error. O estás utilizando un sistema de vendor con licencia, con appliance, con hardware de gran coste, etcétera. Esta tecnología, todos sus módulos te permiten hacer cosas increíbles con un coste ínfimo. El volumen tiene que ser escalable. Tu sistema ahora tiene que ser capaz de manejar teras, pero en el futuro petabytes. Y luego, siempre insistimos, la infraestructura ha de ser flexible. Big Data para nosotros está muy relacionado con sistemas cloud. Se debe poder hacer también en private cloud o nuestra recomendación muchas veces es hacer un cloud mixto. Tengo una serie de datos, un gran volumen en la nube, pero tengo un servidor o unos servidores en on-site, en el CPD del cliente, para los datos más conflictivos o que no quiere el cliente sacar. Y los combino. Es un cloud mixto que te proporciona muchas veces lo mejor de los dos mundos. O si no, on-site. Es decir, ese proyecto pues tiene que ser lo suficientemente flexible para hacerlo en cualquiera de estas opciones. Nuestra recomendación, que sea cloud. ¿Por qué?
Porque montar sistemas Big Data en gran empresa, que es de lo que va este webinar, requiere meses. Porque los sistemas internos de tecnología de las grandes empresas tienen un roadmap de productos y unos productos ya instalados en sus servidores que ya manejan y gestionan, en los que el roadmap de productos puede no incluir los elementos de Big Data. Por lo tanto, incorporarlos, instalarlos y luego poner el sistema en producción te puede tardar meses. Nosotros hemos tenido la paradoja de proyectos que hemos hecho en 2 meses que luego se han tardado 3 meses en poner en producción. ¿Por qué? Porque los sistemas internos no estaban preparados. Nuestra recomendación, hazlo cloud. Saca un valor rápido y cuando estés preparado, pásalo a tus sistemas internos si quieres. Nosotros hemos hecho grandísimos sistemas, por ejemplo, para NH que pusimos cloud y luego con la idea de ponerlos luego on-site, pero al ver las ventajas del sistema en cloud, sigue en cloud tras 2 años o casi 3 años de funcionamiento. Bueno, y por supuesto el tiempo. En un proyecto de Big Data, nuestra recomendación es que habléis de semanas. ¿Qué quiere decir semanas? Pues 14 semanas, 15 semanas, 20 semanas. Pero no que hablemos de 6 meses, 8 meses o 12 meses. Si ya estás hablando de meses, es que ese sistema Big Data no es un quick win. O no es un sistema de Big Data utilizando todas estas piezas increíbles para hacer algo complejo de manera bastante sencilla. Seguramente estés utilizando una tecnología que no sea la adecuada si estás hablando en meses o estás yendo a un Big Bang, cosa que nosotros no recomendamos. Bueno, ¿cómo hacerlo por lo tanto? Bueno, pues se elige un caso de uso. Nosotros lo que solemos hacer, recomendamos varios que hemos hecho para clientes y varios que se están haciendo y que pueden encajar. Los contamos en una reunión para dar ideas y ver qué cosas se pueden hacer. La empresa muchas veces ya tiene un caso de uso y nos llama con el caso de uso, pero si no lo tiene, esto le abre la mente y nos propone uno de ellos, o con los que les hemos propuesto se reúnen y dicen, ah, pues mira, aquí nos gustaría aplicarlo. Una vez elegido el Quick Win, se definen los requerimientos y objetivos claramente. Se limita el tiempo y coste, se realiza con éxito y ahí hay que ser prudentes, no intentar correr, hacer los proyectos bien, con una metodología ágil, y luego se extiende y se replica. Bueno, una vez dicho esto, pues enhorabuena, ya estás usando las ventajas de Big Data, que son muchas, como hemos enumerado a lo largo de la presentación, pero además minimizando el riesgo, el coste y el tiempo. El último punto, pues algunos de los casos de uso que se suelen recomendar. Big Data, ¿para qué se puede y se está utilizando y lo estamos utilizando en clientes? Por ejemplo, para cualquier site público. Personalización y recomendación de sites. Los sistemas Big Data permiten almacenar todos los clics y eventos que cualquier usuario haga en los sites públicos y en base a eso predecir para ese mismo usuario por cookie o porque es registrado cuál es la personalización más idónea para ese usuario justo en real time, en el momento en el que se conecta. Es lo que se llama Behavioral Customization, es decir, personalización por comportamiento. Bueno, pues esto está más que resuelto en los sistemas Big Data. Es tan fácil como integrar un site con un sistema Big Data Cloud. Monitorización, análisis y mejora de aplicaciones corporativas. Y esto implica que cualquier aplicación corporativa se puede integrar por su sistema de logs o por KPIs o por cualquier tema que tenga con un sistema Big Data y a partir de ahí monitorizarlo, analizarlo, tener alarmas, eventos en real time, lo que se quiera. Gestión, análisis y correlación de logs. Almacenamiento, análisis y monitorización de eventos. Analítica Big Data. Por ejemplo, aquí lo estamos utilizando mucho para empresas de telefonía, para empresas de televisión, empresas de media, empresas, compañías de seguro, todas las que tienen un gran volumen, la analítica de Big Data va a complementar sus sistemas de Big Data. Geolocalización, ahí hemos intervenido en grandes proyectos en los que se cruzan datos de usuarios con móviles en mapas y diversos sistemas, sistemas de machine to machine o Internet de las cosas, monitorizar dispositivos, coger sus datos, procesarlos, etcétera, integrar datos públicos y privados, aquí pues se pueden hacer grandísimas cosas.
Y bueno, aquí tenéis más casos de uso. No me voy a extender porque, como he dicho, el tema es muy extenso y suficiente. Hemos prolongado el tiempo que teníamos inicial. Sin más, si queréis, pasamos a las preguntas y de alguna manera a lo que es una mesa redonda para cualquier punto concreto, pues profundizar en él, aclararlo o bien apuntarlo para aclararlo posteriormente. Muy bien, Óscar, pues muchas gracias. Efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que si queréis podéis levantar la mano para plantear directamente las preguntas vía micrófono a Óscar. Yo os abriría el micrófono. O si no tenéis micrófono, pues podéis plantearlas escribiéndolas en, bueno, en donde pone preguntas, y yo se las trasladaré a Óscar. Vamos a ver. No sé si aquí Raúl de Paradigma, tienes la mano levantada, no sé si quieres que te abra el micrófono para plantear alguna pregunta. Sí, claro. Vale. Española, la decisión de adoptar Big Data y abrazar las tecnologías está siendo debatida a nivel Consejo de Administración, a nivel de CIO, CTO. ¿Es un asunto de top-down o viene de abajo arriba? Bueno, pues la verdad es una pregunta muy buena porque realmente insisto en que en el tema Big Data y tanto ruido está tan de moda que muchas veces las iniciativas generalmente vienen a nivel de consejo. Es decir, o bien a nivel de CIOs o a nivel incluso más arriba, ya conocen o han oído hablar de las tecnologías de Big Data y se preguntan por qué en nuestra empresa no las estamos utilizando o cómo utilizarlas en nuestras empresas y obtener valor. Entonces, a partir del consejo o de la alta dirección, se abre una iniciativa de incorporación de las tecnologías Big Data dentro de esa empresa. En algún otro caso nos está llegando solicitudes por parte de equipos técnicos que requieren ayuda o que están haciendo cosas, pero en general la mayor parte de las casuísticas de adopción de Big Data por la gran empresa española viene de arriba hacia abajo. Ok, pues muchas gracias, Raúl. Tenemos aquí una pregunta de Manuel Pérez. Dice, ¿qué pasa con sistemas que trabajan con SQL, sistemas RPs, que por su crecimiento se pensaría en un Big Data? ¿Cómo los migraríamos? Los RPs ahora mismo están con MSQL. Es decir, ¿qué pasa con aquellos sistemas legados que tienen las empresas que en un momento dado, bueno, pues merecerían un escalamiento, ¿no?, hacia proyectos Big Data? Bueno, pues ahí la verdad es que hay dos posibilidades. En los RPs, el RP en sí, por supuesto no se puede sustituir. El RP pues conlleva un módulo contable, un módulo de facturación, módulos específicos de tu negocio que llevan la operativa de una empresa, ¿no? Pero sí que generan muchísimos y tienen muchísimos datos y esos datos escalan a grandes volúmenes. La problemática viene en cuanto a cómo analizar, obtener informes, reports o cuadros de mando a nivel de Business Intelligence y de análisis de esos datos que están en los RPs y que siguen creciendo. Entonces, actualmente los RPs ya incorporan, algunos de los grandes como SAP, etcétera, sus herramientas de informes y de Business Intelligence, etcétera, pero en general, debido al volumen, en algunos casos estas herramientas no son capaces de mover los datos, que es lo que nos pasó con la compañía de seguros que mencionaba al principio de la charla, y entonces lo que se hace es, se complementa con un sistema Big Data los datos de esos RPs, de tal manera que o bien el sistema de Big Data presenta luego un cuadro de mandos donde se visualizan los KPIs o los datos que se quieren analizar y de los que se quiere obtener inteligencia, o bien los transforma para que la herramienta de BI pueda seguir moviendo esos datos sin que se quede colapsada o de manera tan lenta que no sea útil para los usuarios, ¿no? Entonces, esa es una manera.
complementar, que el sistema de analítica de Big Data complemente los propios sistemas o informes de BI del ERP o el sistema de BI que se haya construido clásico alrededor. Pero una segunda manera es que el sistema de analítica de Big Data sustituya el sistema de BI o de informes que tiene la compañía. Bien porque se basa en un producto con licencia y tiene mucho coste, por hardware o por lo que se quiera. Ese requiere una integración de productos en los que por un lado tienes la plataforma Big Data y por otro lado tienes una plataforma de BI Big Data que te permite hacer todo lo que el sistema de BI clásico hacía, pero en un modo de cubos y de, bueno, todo el tema de rollup, mollup, etcétera, de los sistemas de BI clásicos. El sistema de Big Data ya no necesita hacerlo, por lo tanto, en cuanto a hardware, en cuanto a complejidades de diseño del sistema BI y en cuanto a las capacidades de los informes, pues es muchísimo mayor y muchísimo más ágil, más hacia el real time clarísimamente. Entonces, resumiendo, cualquiera de las dos opciones, complemento o sustituyo. Óscar, explícame una curiosidad que tengo. Por ejemplo, en el caso de Walmart, tú Sí. sabes que has dicho que empezaron, bueno, pues como con esos pequeños proyectos o proyectos departamentales, ¿no? Para luego ir, supongo, creciendo, digamos, hacia otros proyectos o hacia otros departamentos. ¿Tú conoces por dónde empezaron? O sea, ¿qué tipo de proyectos o intuyes por dónde podrían haber empezado? Análisis quizá de, no sé, del comportamiento de los clientes o de un poco, a lo mejor, de análisis, por ejemplo, de ventas de las tiendas. Sí, empezaron por un análisis justo de Big Data de ventas. Es decir, lo que querían es ver en el tiempo real más rabioso qué se estaba vendiendo. Y por lo tanto poder predecir su sistema de stock, de distribución, etcétera, que es uno de los mejores del mundo, pero que como se basan en tiendas no de gran tamaño, sino de pequeño tamaño, exige que esté engrasado como un reloj suizo. Entonces ese fue el comienzo y ante los resultados tan óptimos que obtuvieron, luego lo fueron extendiendo. No sé ahora mismo hasta dónde lo han extendido, pero por el tamaño del clúster que tienen, seguramente todos los temas de análisis de información actualmente los estén haciendo con un sistema de Big Data y todos los temas de predicción de la demanda, algoritmos de recomendación, pérdidas de clientes y fidelización de clientes, todos los temas de algoritmia, de análisis de datos, etcétera, los estén haciendo con su sistema Big Data. Vamos, casi seguro por el tamaño de clúster que tienen. Dentro de, digamos, una pregunta más referida a vosotros. Es decir, entiendo que las empresas, estas empresas grandes, tanto los bancos como las telecos, como los grandes compañías de retail, ellos vienen trabajando habitualmente con sus consultorías, por así decir, con sus empresas consultoras, que un poco les han ayudado a la implementación de los sistemas de Business Intelligence, por ejemplo, o sistemas de incluso de gestión y de análisis del comportamiento de los usuarios en la web, ¿vale? Es decir, ¿qué encaje tenéis vosotros ante estas compañías? Vosotros entiendo que os presentáis como expertos en Big Data, ¿vale? Pero luego ellos tienen sus expertos en BI, tienen sus expertos en análisis del comportamiento web o de rendimiento web. ¿Cuál es el encaje o cuál es la cara que pone, por así decirlo, el cliente que os conoce? ¿O os llama el cliente directamente? ¿Cuál es un poco el encaje? ¿O os llama quizá la consultora porque sabe que sois expertos en Big Data? Pues fíjate, precisamente nosotros estamos teniendo las dos aproximaciones. Muchas veces nos llama el cliente bien porque ya trabaja con nosotros y confía en nosotros, o bien porque le han hablado de nosotros y quiere iniciarse en Big Data y no sabe cómo y lo que quiere es alguien de confianza. Y en algunos casos, y de hecho algunos grandes proyectos, grandes consultoras, que no voy a decir, bueno, pues por eso, porque aparte de los NDAs, pues no está bien comentar que una u otra empresa carece de ciertas capacidades,
El caso es que grandes consultoras, las mayores de España, pues nos llaman para hacer en sus proyectos la parte de Big Data o en la incorporación de tecnologías Big Data, porque ellos no tienen expertos. Tengo entendido que, por ejemplo, expertos en Hadoop, ¿vale? Son ¿Sí? expertos muy buscados, en el sentido que no hay mucho, ¿no? El Hadoop son Sí. tecnologías, y ahí también lo expando aparte de Hadoop, ¿no? ¿Son realmente tecnologías técnicamente complicadas? Es decir, y por lo tanto son tecnologías que, en fin, donde encontrar a técnicos cualificados es difícil. Realmente son tecnologías complejas, es decir, requieren una parte de desarrollo que, aunque se ha simplificado, tiene su complejidad, porque los temas de distribución, procesamiento distribuido son complejos, pero a su vez también requieren un nivel de gente de sistemas para montar esos clústeres, esos nodos, ese Hadoop, ese Ambari, ese Zookeeper, que realmente tiene que ser gente de sistemas bastante buena. Es decir, es una combinación de desarrolladores buenos con valor para meterse en estos temas, cacharrear y obtenerles al final el partido necesario, con gente buena de sistemas y a su vez con una combinación de gente de analítica de datos o de científicos de datos que permitan exigir o pedir a esos proyectos la transformación en datos que aportan valor y conocimiento. Entonces es una combinación como de tres perfiles bastante complicada de encontrar. Pero sí que nos hemos encontrado en grandes empresas pues técnicos que se han lanzado a la aventura y se han montado su clúster de Hadoop y están cacharreando y están haciendo cosas dignas. ¿Qué ocurre? Que cuando experimentas por ti mismo se suele ir bastante más lento. Entonces hay grandísimas empresas a nivel europeo, porque nosotros trabajamos tanto en España como en Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Nos hemos encontrado con grandísimas empresas europeas que lo máximo que habían hecho había sido un clúster con 10 nodos de Hadoop y haciendo una pequeña parte de analítica de datos, pero que lo habían hecho actualmente. Cuando nosotros lo hemos visto, hemos dicho, pues es increíble que una empresa líder a nivel mundial esté en este estado del arte de Big Data, porque esto es una tecnología de hace 6 años. Entonces, pues tienen cierta complejidad, evoluciona muy rápido y estar al día es francamente complicado. Necesitas un grupo o un partner muy especializado. Y eso es un poco lo que ofrecéis vosotros, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos en su momento es poner en valor toda la gente y el grupo que teníamos trabajando en Big Data y las plataformas y proyectos que habíamos construido. Hicimos un spin-off que se llama Stratio, con sede en Silicon Valley y que da soporte a través de Colombia, Bogotá y de Madrid y Estonia a tanto Europa, Sudamérica como Estados Unidos, y que centraliza y focaliza todo el conocimiento, personas, proyectos, plataformas y soluciones de Big Data. Paradigma es una empresa española, ¿no? Sí, 100% española, y ahí pues sí que queremos comentar que uno de los grandes valores, tanto en España como en Sudamérica, sin duda, son los equipos humanos que hay. Por nuestra experiencia, España y Sudamérica tienen grandísimos ingenieros que son muy buenos y evolucionan estas plataformas a su máximo nivel, creando, no solo utilizando, sino creando las próximas plataformas de Big Data que se usarán en el futuro y que tenemos que poner en valor. Yo creo que estamos obligados a ponerlos en valor porque en capacidad humana nuestros países tienen un potencial grandísimo. Vale, por último me gustaría saber, exacto, cuál es un poco el planteamiento que tenéis hacia Sudamérica, ya que tenemos a tanta audiencia allí. Es decir, cuál es un poco, qué es lo que estáis haciendo ahí. Y si hay alguien de Sudamérica, que los hay ahora mismo, por ejemplo, del gobierno o de la administración mexicana, por ejemplo, que quiera en un momento dado ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo les podéis ayudar? Bueno, nosotros tenemos actualmente nuestra sede está en Colombia, está en Bogotá, pero estamos haciendo proyectos en casi todos los países de Sudamérica, grandes proyectos. Entonces, nada, es muy sencillo, a través de nuestra web o directamente con nuestros datos de contacto, ponerse en contacto con nosotros y bien
por audio, por vídeo, o desde Bogotá o desde Madrid, pues tener una reunión y ver qué casos de uso, qué quick wins puede haber para implantar y utilizar estas tecnologías, porque realmente insistimos, si no lo usas, seguramente tu competencia lo esté usando y le esté aportando ventajas que van a posicionarte en una situación de competencia casi diríamos desleal. Es como estar luchando con tirachinas contra gente que tiene espadas láser. Bueno, a ver si podéis, no sé si Óscar tienes ahí los datos de contacto vuestros, algún email o algo que puedas proyectar. Ahí pues creo que, a ver, voy a ir a la última Bueno, y si no, pues que vayan a vuestra página web, paradigmatecnológico.com, ahí ¿no? tenéis la URL, sí, Vale. y ahí, bueno, ahí están nuestros datos de contacto. De todas maneras, pues en la presentación los incluiremos y luego se va a distribuir. Muy bien, de todas formas, me da a mí que con Paradigma vamos a hacer algún webinar más que otro, así que Encantados. seguro que estamos en contacto. Oye, muchísimas gracias, Óscar, por esta interesante presentación e introducción al Big Data que nos has hecho a todos. Nada, a vosotros. Y muchísimas gracias a siempre, bueno, a todos los asistentes, pero sobre todo a todos aquellos que nos seguís desde Latinoamérica. Es un placer siempre teneros entre nosotros. Muchísimas gracias y un saludo. Estaros atentos a tecnowebinars.com a próximos webinars de Paradigma y de otras compañías de tecnología. Un saludo. Adiós. Un saludo, adiós.